Bienvenidos a otro programa de Espiritismo TVO, tu canal de YouTube. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Horacio González. Bienvenido, Horacio. Muy buenas tardes. Él va a disertar sobre el aspecto de la doctrina espírita en sus tres pilares, que sería el aspecto filosófico, el moral y el científico. El aspecto triple del espiritismo podemos decir que es al mismo tiempo una ciencia de observación, una doctrina filosófica. Como ciencia práctica consiste en las relaciones que se establecen entre nosotros y los espíritus. Y como filosofía comprende todas las consecuencias morales derivadas de dichas relaciones. Podemos definir de la siguiente manera: el espiritismo es la ciencia que trata la naturaleza y el destino de los espíritus como relaciones con el mundo corporal, puesto que la doctrina espírita constituye un sistema de principios filosóficos y éticos con demostración científica. Presenta tres aspectos destacables: el filosófico, el científico y el religioso. Cuando el hombre pregunta, interroga, piensa, quiere saber cómo, por qué, con respecto a las cosas y a los hechos y a todos los acontecimientos de la vida cotidiana, ese es el campo de estudio de la filosofía, que es la ciencia que nos demuestra qué son las cosas y por qué son las cosas. Entonces podemos decir desde el punto de vista filosófico quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Esto es lo que nos explica la doctrina de los espíritus. Y dentro del espiritismo, principalmente, ¿sí?, del carácter espiritualista, porque nosotros, más que un cuerpo material, somos un ser espiritual, creemos en la doctrina reencarnacionista y sabemos que existe un cuerpo espiritual, un cuerpo físico y también en un cuerpo periespiritual. Por lo tanto, el carácter filosófico del espiritismo reside en el estudio acerca del hombre, especialmente como espíritu, de sus problemas, de su origen, de su destino, y dicho estudio conduce al conocimiento del mecanismo de las relaciones de los hombres y mujeres que viven en la tierra y de aquellos que se han despedido temporariamente y que, debido a la muerte, y establece las bases de la relación permanente, a la vez que demuestra la existencia incuestionable de algo que todo lo crea y a todo lo comanda inteligentemente, que es Dios, por sobre todas las cosas. Y cuando define las responsabilidades del espíritu, mientras está encarnado, el espíritu encarnado, que denominamos alma, así como también el espíritu desencarnado en estado libre, solo, ¿sí?, con su cuerpo periespiritual. El espiritismo es una filosofía, una norma moral de vida y una conducta para todos los seres de la creación dotados de sentimiento, de razón y de conciencia. O sea que podemos decir que el espiritismo nos habla de que somos espíritus y que vamos evolucionando entonces a través de las distintas encarnaciones, todos hasta lograr esa sabiduría infinita y convertirnos en seres de luz, desde el punto de vista filosófico del espiritismo. Es la filosofía, en cierta manera, la que nos da las herramientas necesarias como para nosotros introducirnos en todos esos cuestionamientos que tienen que ver con la evolución del ser, ¿sí?, de la mano de ese ser espiritual del cual nosotros creemos en esa pluralidad de existencias. Bien, y desde el carácter filosófico, ¿cómo se podría definir la postura del aborto en el espiritismo? Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, en principio. Es lo que hablamos sobre el aborto en diferentes religiones y también en todos los ámbitos en los cuales está presente principalmente la salud de la mujer. Sin embargo, en muchos de los debates hay aspectos que son ignorados o se tratan con absoluta indiferencia. Con respecto a las charlas informales, muchas de ellas carecen de argumentos válidos
que dan fundamento a su posición contraria o a su favor a la práctica abortiva. Pretendemos discutir este punto que nos parece esencial para defender la posición del espiritismo sobre el aborto, y se deja claro que hablamos solamente del aborto inducido, que es la clase de aborto que genera polémica. Se aborda desde el punto de vista legal, social, económico, psicológico, científico, espiritual, presentando argumentos y contraargumentos respecto del tema y culminando con el consuelo a aquellas personas que ya lo practicaron y se arrepintieron. El embrión y el feto no son un ser humano. Algunas personas que defienden el aborto admiten que la práctica no es sinónimo de asesinato, porque el embrión y el feto nada más son aglomerados de células que forman parte del cuerpo de la mujer. Para refutar este argumento necesitamos reflexionar un poco sobre las palabras presentadas. Asesinato, según etimología del diccionario, significa muerte, que se le da a la persona con premeditación. Embrión es la primera fase del huevo o cigoto. Feto es el embrión que se fija en el útero hasta el momento de su nacimiento. Considerar que el embrión forma parte del cuerpo de la mujer es ignorar los avances de la biología y volver a la antigüedad, cuando el derecho romano así lo consideraba. Desde el siglo XIX, los científicos coinciden que la vida comienza en el momento de la concepción, es decir, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. Cigoto, esta célula resulta de la fertilización de un ócito por un espermatozoide y es el inicio del ser humano. Es una definición de K. L. Moore. Y de la unión de esta célula, espermatozoide y ócito, resulta el cigoto y se inicia la vida de un individuo, que es otra opinión de Bradley. Aquí tenemos solo dos de las tantas argumentaciones que demuestran que la vida comienza en la concepción, incluso en años posteriores a estas afirmaciones. Muchos estudios que fueron llevados a cabo por científicos llegaron a esta conclusión. El Senado americano reunió profesionales de todo el mundo y el texto oficial de las conclusiones dice que médicos y otros cientistas están de acuerdo en que la concepción marca el inicio de la vida. En la pregunta 344 del Libro de los Espíritus, publicado en el año 1957, en paralelo a este mensaje de esta asociación americana, Allan Kardec le pregunta a los espíritus superiores en qué momentos se une el alma al cuerpo. Y ellos le contestan que eso se da en la concepción. De manera que el argumento utilizado por los defensores del aborto queda absolutamente debilitado, ya que embrión y feto son considerados como un ser humano desde su concepción, y cualquier intento de destruirlo es un asesinato y no la destrucción de un aglomerado de células del cuerpo femenino. De manera que es considerado un ser humano que ya debe tener asegurada su dignidad y su derecho principal e inalienable a la vida. Desde la concepción, este ser merece ser protegido, más aún porque no puede defenderse por sí solo. El aborto es un tema de conciencia de cada persona. Muchos afirman que el tema del aborto está relacionado con la conciencia de cada uno, penalizarlo o no, es imponer a una determinada concepción moral a los demás, que en una sociedad pluralista hay diferentes visiones respecto del estatuto del embrión y del feto, que debe ser la mujer la que decida según su conciencia, que es una exigencia de tolerancia penalizar o no el aborto, que si el aborto es despenalizado, quienes lo rechacen no están obligados a practicarlo, mientras quienes estén de acuerdo pueden ser impedidos por el Estado de hacerlo. Si consideramos que el aborto fuera una cuestión moral que no reflejara en los derechos de otros, el Estado debería aceptar que su práctica dependería de la conciencia de cada uno. Sin embargo, abortar significa extinguir la vida de una persona que ni siquiera puede opinar
acerca de su propio destino. Y si el Estado admite que la vida de una persona depende de la decisión de otra, aquella sería tratada como una cosa. Queda claro que el rechazo al aborto no resulta de la religiosidad de cada uno, sino de las exigencias de tutela del primer derecho fundamental que existe, que es el derecho a la vida. Bien, entonces podemos decir que, según lo que dice Kardec y el libro de los espíritus, el espíritu en el momento de esa concepción que se forma el huevo cigoto, ahí se une a ese cuerpo y a partir de ahí empiezan esas divisiones que van a terminar en la formación de un ser humano completo. Y también ese espíritu le va a dar a través de ese cuerpo estructural de las formas o ese perispíritu, que también se lo llama de esa manera, el cuerpo que mejor va a tener para desarrollar en esta encarnación según el programa espiritual que haya traído para esta vida. Por eso desde la doctrina del espíritu podemos decir que todos estamos de acuerdo con la vida y la construcción de ser seres humanos completos, ¿verdad? A eso sumamos el conjunto de experiencias que ya trae incorporado ese ser que ya comenzó a vivir a partir de la concepción. Es un ser que ya trae todo su programa preparado para poder desarrollar sus actividades en este plano, que es el plano de las pruebas y expiaciones en el cual todos estamos. Por sobre todas las cosas, nuestra postura es, ¿sí?, la vida, ¿sí?, del ser que está desde el momento de la concepción. Bien, bueno, Horacio, muchas gracias por acompañarnos. Cualquier duda sobre este tema se puede comunicar con nosotros a través de FESVA 2017, nuestro mail gmail.com, o también a través de Facebook FESVA Mar del Plata. Hasta el próximo encuentro.